Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Nos pasamos la infancia y la juventud en escuelas. 10, 15, 20 años buscando alcanzar una buena educación. La palabra educación procede del latín educere, que significa conducir, orientar, guiar. También puede relacionarse con la palabra latina exducere, sacar hacia afuera. Duce procede de duce, que en latín significa guía, orientador. Quizás esto explique el secreto anhelo de algunos profesores, que en lugar de querer ser llamados Miss, Prof o Profe, anhelan ser llamados duques y duquesas. La palabra alumno tiene que ver etimológicamente con el que es alimentado, la palabra discípulo con el que aprende o se deja enseñar. El aprendiz es etimológicamente el que aprehende, es decir, el que atrapa. Todos los pueblos conocidos en los bosques y las estepas, en las montañas y en los desiertos, en los monasterios y en las universidades, en las empresas y a través de la televisión, se han preocupado por la educación de sus hijos e hijas. Y todas las sociedades se han preocupado por transmitir tanto conocimientos prácticos como instrucciones concernientes a cómo comportarnos en sociedad. Hoy la educación está institucionalizada, lo cual la coloca en el centro del debate político y social. ¿Qué métodos son los más eficientes para enseñar y aprender? ¿Deben primar las clases teóricas o las prácticas? ¿La disciplina o la libertad? ¿El centro del aula es el maestro o el estudiante? Y todavía más, ¿se puede aspirar a una escuela que solo enseñe conocimientos y no pretenda además inculcar valores? ¿Tiene sentido formar médicos que no reflexionen sobre bioética y economistas que no pregunten por los efectos de sus acciones en las comunidades más vulnerables? Para estas y otras preguntas tenemos a un invitado que, como todos nuestros invitados, también es muy especial, Paul Mock. Paul Mock Islas es licenciado en Ciencia Política por el ITAM y maestro en Política Educativa por la Universidad de Harvard, donde se desempeñó como investigador y profesor. Además, trabajó también en iniciativas sociales multisectoriales desde la sociedad civil en 2 agencias de la ONU y en el gobierno federal. Es además fundador y CEO de Camino 21 y profesor ocasionalmente en la Maestría de Políticas Públicas y de la Licenciatura de Ciencia Política del ITAM. Paul, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Marina. Qué gusto estar con ustedes también, Carlos, Margarita, a sus órdenes y por la introducción. Oye, Paul, a nosotros nos gusta comenzar siempre en este programa con una pregunta fácil para que nuestro invitado o invitada se sienta calmado, tranquilo y romper el hielo, ¿no? Entonces, normalmente empezamos con la más fácil, ¿no? Entonces, es evidente hoy. ¿Qué es para ti la educación? La más fácil, ¿verdad? No, yo creo que es Sí. y después de escuchar sobre todo las definiciones, la etimología, volver a platicar sobre esto, a mí me es creo que, y no sé si compartan todos ustedes que también se dedican a la docencia, a dar clases, Mariana, que sé que eres estudiante y quienes potencialmente también nos escuchan, pues algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Estamos realmente inmersos en un proceso de enseñanza y aprendizaje constante en nuestro día a día, pensando cuál es la mejor manera de construir conjuntamente conocimientos, ¿no? Y lo digo así porque creo que para mí el entender la educación es entender a partir de un proceso necesariamente social en el que está en una constante diálogo quienes estamos en ambos lados de esta ecuación, ¿no? Y para entenderlo a mí me ha costado también pues mucho trabajo porque
Cuando hablamos de educación es esto que de repente parece que es como una bala de plata, parece que es este concepto catch-all en donde hay tantas cosas que entran, y cuando dice educación, o sea, la gente piensa, ¿no? Así, ¿cómo vamos a resolver los problemas de México? ¿Cómo vamos a resolver la desigualdad con educación? ¿Cómo vamos a resolver la inseguridad con educación? ¿Cómo vamos a resolver la corrupción con educación? ¿Cómo vamos a resolver? Y de repente la educación se vuelve de nuevo esta bala de plata, este concepto que de repente se escucha vacío porque pues si aplica todo, no aplica nada, ¿no? Entonces, cuando Es la yo piedra intenté, filosofal. ¿verdad? Completamente de acuerdo. Y creo que, y escuchándoles un poco en esta introducción que hacían, por ahí iba, ¿no? O sea, yo quería entender qué nos referíamos cuando hablamos de educación, qué nos referíamos cuando hablamos de calidad en la educación, ¿no? Estamos hablando de mejores escuelas, estamos hablando de mejores docentes, estamos hablando de mejores estudiantes, estamos hablando de mejor infraestructura, de un mejor currículum, del aprendizaje, ¿no? Y creo que caigo en esa palabra porque fue una que, aunque mencionaron, me parece que es clave en todo esto. O sea, el fin último de la educación tiene que ser el aprendizaje. O sea, la educación por la educación misma creo que tiene pues esa deficiencia en el cual no estamos entendiéndolo como en la contraparte en la que es el poder aterrizar procesos de aprendizaje. Entonces, más que definir educación como tal, yo lo pensaría como las perspectivas que yo tengo sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza, ¿no? O sea, entender, y las menciono de volada porque si genuinamente creo que esto se construye dialogando y en conjunto, me interesará muchísimo también escuchar cuáles son sus definiciones de educación, que además llevan pues mucho más tiempo que uno en estos temas. Pero, por ejemplo, yo creo que para el tema de enseñanza y aprendizaje tiene que ver tanto una ciencia como un método, ¿no? No hay una única forma correcta de hacer las cosas, pero no necesariamente todas las formas de hacerlo están bien. Es importante siempre pensar que hay una parte que está basada en el conocimiento científico que tiene que haber para los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que también hay una parte que es casi un arte, ¿no? Que también pues uno va dialogando y que va cambiando casi dependiendo del interlocutor que tenga de frente. Por el otro lado, creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo decíamos, es uno dinámico en el que necesariamente yo sí creo que, respondiendo a esa pregunta que hacían en la introducción, que la enseñanza siempre tiene que estar basada en el estudiante, ¿no? O sea, él o ella tiene que ser el centro de este proceso y que es con ellos o con ellas que se puede construir un conocimiento y pues realmente entenderlo contextualizado siempre en un entorno más grande, ¿no? Creo que también, Una, ajá, bueno, lo último que mencionaré también por ahí es que creo que además es muy importante decir que todos podemos aprender y que todos aprendemos de formas diferentes. Tanto podemos expresar ese tipo de cosas, a veces hay quienes somos quizás más extrovertidos, hay personas que son más introvertidas, hay personas que son muy buenas hablando, personas que son muy buenas escribiendo, personas que son muy creativas en otros medios que, como puede ser hoy este auditivo que tenemos, o de otras maneras en las que expresan también lo que saben, ¿no? Entonces, creo que una manera muy larga de decir lo que creo yo de educación y que me costaría mucho trabajo de repente poderlo quizás sintetizar. Una pregunta que descarté, pero que voy a retomar como la segunda, y que quería abrirles a todos ustedes, era qué metáfora utilizarían para explicar lo que es la educación, ¿no? Y ahora al oírte, me vino de nuevo esta pregunta, porque, bueno, tú estabas justamente apuntando que es una cuestión de dos, ¿no? De uno que aprende y de uno que enseña, o una. Y a mí pues me vino la metáfora del baile, ¿no? El aprendizaje, la educación es un baile, pues entre la audiencia con quien te tocó bailar y el profesor o la profesora con quien te tocó bailar. ¿Se les ocurre alguna metáfora? Disculpen, es una pregunta difícil. A bote pronto, quien quiera. Si no, ya irá Hola. saliendo. A mí me gusta una, pero ahora me da un poco como de pena porque Paul es un verdadero experto en el tema, pero a veces he leído una metáfora que se aplica tanto para la educación como para la psicoterapia y es la del jardín o el jardinero, ¿no? Que realmente de lo que Ujú. se trata es de permitir que eso ayuda a contribuir a que eso que ya está ahí realmente crezca, florezca y de su manera particular, ¿no? No puedes hacer que una rosa sea una violeta, pero sí puedes ayudar a que esa rosa se desarrolle lo mejor posible. Em, Y de hecho esta metáfora que dice Margarita tiene una larga vida. Creo que en el, en el Sofista de Platón, ya Platón hace varias comparaciones y compara a los profesores en ocasiones con
agricultores, en ocasiones con pescadores, en ocasiones con cazadores, y lo que él acaba haciendo mañosamente es decir que el sofista justamente es aquel pescador que trata de atrapar a esos estudiantes ricos a los que luego va a engañar, ¿no? Esa es su postura. Entonces, Margarita, muy interesante lo que nos dices. Carlos, Marina, una Yo, breve metáfora. yo claro que sí. Yo creo que la educación depende de los maestros. Es decir, es la piedra angular de todo este asunto para mí. Y entonces lo que compararía la educación es con el teatro, en donde hay un guión y el artista es el maestro, y es lo mismo en las clases, ¿sí? Tienes un guión, tienes algo que enseñar y se los tienes que dar a los alumnos, y lo haces como si fueras un artista. Y ahí es donde se hace la gran diferencia entre buenos y malos maestros, entre buenos y malos artistas, y le tienes que comunicar al público alguna sensación de algo. Entonces yo La lo vería como una obra de teatro. gran metáfora, la gran pregunta es si los maestros somos actores de tragedias o más bien payasos en comedias. Depende Marina, del, para dar... depende del grupo que te toque. Y del maestro. Marina, ¿tú qué dirías para darle tantito más de tiempo a nuestro invitado? Muy desde la educación que yo he recibido, que siempre he tenido contacto muy cercano con mis profesores, la he sentido como estos juegos de pelota de lanzar, cachar repetidas veces, porque no creo que solo sea lanzarle los balones al alumno y el alumno estar cachando perpetuamente, y sí siento que los profesores al momento de estar educando también van aprendiendo muchas cosas y Los se va buenos. generando una dinámica que va creciendo, no es siempre esta misma historia, porque justo es la intervención profesor y alumno, y yo creo que son los momentos de educación buena que he tenido. Paul, pues te tocó lo más difícil, que es después de que hayamos ya enumerado todas las metáforas posibles, invitarte a que tú nos compartas una. Pues yo estoy de acuerdo con muchas de las que ya correctamente apuntaban. A mí me parece, y lo estaba pensando, ¿no? Yo creo que yo lo compararía más bien como con una sinfónica, porque mi manera de entenderlo, por ejemplo, o sea, aunque ahí está el director de una orquesta, pues el director de una orquesta, por más que mueva las manos, no va a hacer sonido, sino es que todos los que están ahí enfrente están armoniosamente haciéndolo, ¿no? Y pensando en ese rol del docente como un facilitador de una comunidad de aprendizaje, como una persona que está sí en el centro de ese proceso, porque pues al fin y al cabo lo creamos, lo guiamos, lo llevamos de la mano, pero pues del otro lado, o sea, si no hay una recepción, si no hay un sonido con cada uno de esos diferentes instrumentos y tan diferentes como pueden ser las percusiones o las cuerdas o los alientos, pues y con diferentes tonalidades, pues qué bonito que poder tener que con esa gran diversidad de sonidos tú puedas crear algo conjunto, ¿no? Y creo que eso es lo que yo diría que es la educación. Gran metáfora, porque además es una forma de mirar el aula como un lugar inclusivo donde los perfiles de los estudiantes siempre van a ser variopintos, ¿no? Felicidades. Oye, en su web, definen a su empresa, que tiene un maravilloso nombre, Camino 21, igual nos puedes platicar de dónde salió también el nombre, definen a su empresa como una EdTech enfocada en desarrollo profesional docente en educación superior. ¿Qué hacen exactamente? ¿Nos podrías explicar un poquito más? Claro que sí. Pues Camino 21 somos una empresa pandémica. Nacimos a la mitad de 2020. Como Habíamos tantos bebés. empezado, claro, con otro colega, también Itamita, Humberto Ceballos, y yo habíamos empezado, como muchas buenas ideas, con unas cervezas de frente ahí platicando de qué podía hacer, qué podíamos hacer en esto que estamos en su momento en Boston haciendo. Tanto él estaba trabajando en el MIT, yo estaba trabajando en la Escuela de Educación de Harvard, y una tercera socia que después se unió, que se llama Ana Tere del Toro, también es mexicana, ella estudió en Yale y luego también en Harvard, y teníamos como la intención de saber cómo poder hacer que todo esto que estamos experimentando pudiéramos traerlo a un contexto latinoamericano, ¿no? Entonces, de ahí fue que fuimos buscando en un proceso muy ñoños, como uno aprende a hacer de repente como Itamita, muy estructurados de design thinking, en el cual fuimos haciendo un mapeo de actores, fuimos entendiendo las diferentes necesidades que puede haber, en el cual buscamos dar un tiro de precisión
cuando pues 3 personas que tenemos muchas ganas de hacer un cambio profundo, ¿cómo podíamos hacerlo cuando pues de repente parece tan abrumante el pensar en cómo mejorar la educación en América Latina, ¿no? En nuestro país, empezando en México, pero en el resto de... Y nos dimos cuenta que lo que pasaba muchas veces es que quienes nos dedicamos a la docencia en educación superior, quienes hemos sido, somos profesores universitarios, profesoras universitarias, también compartimos esta parte en la cual venimos muchas veces de ser profesionistas o de ser académicos, pero no necesariamente tenemos bases como educadores. Nos formamos como educadores una vez que estamos en el aula, pero es algo, y no sé si a Carlos, Javier, Margarita les ha pasado, pero a mí me pasó que cuando pues, la primera vez que me dijeron, pues vas y das clases y de repente estás frente a un salón en donde tienes 40 ojitos que te están viendo y dices, oye, ¿cómo le hago? ¿No? Y pues le hace uno como uno aprendió. Toma los grandes profesores, profesoras que hemos tenido y pues realmente imitábamos un poco lo que estaba, ¿no? Pero no teníamos a veces pues ese tipo de bases que nos ayudan a que lo que la ciencia del aprendizaje pues ha avanzado 40, 50, 60 años tengamos, lo podamos realmente pues adaptar, tomar y construir estas experiencias de aprendizaje que realmente ayudan a lograr aprendizajes más profundos, ¿no? Entonces, Camino 21, y estoy dándolo muchas vueltas para decir que lo que nosotros hacemos es poder ayudar a profesoras y profesores universitarios a poder innovar en su práctica como docentes. Nosotros no enseñamos a enseñar, sería una pretensión enorme pararnos frente a cualquier docente que lleva mucho más tiempo que nosotros allá, sino que lo que les ayudamos y les invitamos es a poder ampliar su repertorio de herramientas, tanto tecnológicos como pedagógicas, para de acuerdo a su propio estilo como docentes, al propio contexto que tengan y a la disciplina que estén enseñando, pues realmente sepan cómo articular y construir este tipo de herramientas, ¿no? Muchas veces, y lo que sí buscamos es empujar un poco y salirnos de la cátedra tradicional, que no es algo mal, o sea, la cátedra me encanta, muchas veces pues, hay maravillosas conversaciones y aprendizajes que uno puede tener de la gente tan docta que de repente está frente a nosotros, pero que también se puede pues hacer tantas otras mecanismos, tantas otras estrategias, tantas otras didácticas que realmente ayudan a hacer de esto un proceso aún más dinámico y pues más interactivo, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión peliaguda. Yo recuerdo una vez ya hace un tiempo, cuando yo estaba estudiando mi segunda carrera, Historia, en la Universidad de Barcelona, y tenía como profesor a Bernat Muniesa, un intelectual que había estado en la cárcel, que nos contaba que había tenido que hacerle, mientras estaba en la cárcel, una tesis de doctorado a un ministro franquista. Bueno, unas historias fascinantes, ¿no? Un profesor fascinante. Y me acuerdo un día que se enojó tremendamente porque llegó una muchacha como de 25 años y le dijo, profesor, ¿se podría salir? Porque le vamos a hacer una encuesta, a sus alumnos para ver cómo da clases, ¿no? Y él al regresar dijo, no entiendo cómo una muchacha de 25 años va a ser capaz de decirme a mí cómo dar clase, ¿no? O algo así, todos quietecitos, ¿no? Me imagino que eso se lo encontrarán a veces, ¿no, Paul? Mucho. O no, Sí, porque ya no los contratan, ya solo los contratan también, si uno quiere innovar, ¿no? No, claro, y ese es, o sea, digo, lo respondo por dos cosas, ¿no? O sea, entendiéndolo también, y no es el caso aquí de venir a hablar como de la empresa per se, pero lo que sí es que el modelo que hicimos, que se llama un B2B, o sea, un negocio a negocio, no lo hicimos por un tema que tuviera que ver con lograr más o menos ingresos, sino con que realmente pudiéramos involucrar a los liderazgos de las universidades y las instituciones de educación superior en estos procesos. Si no se involucran quienes están ahí y uno llega a querer, pues también de repente radicalmente decir, oye, ¿por qué ya no estás haciendo exámenes o ensayos nada más, sino que les pusiste un proyecto que tuvieran que responder, ¿no? Si no está involucrado en los liderazgos, pues también cuesta mucho trabajo poder aterrizar este tipo de formas. Una, claro, dos, que realmente lo que nosotros queremos es, o sea, todos hemos tenido garbanzos de libra, extraordinarios profesores que hasta quedan grabados en nuestra memoria durante el resto de nuestra vida, como también tenemos esos otros quizás 80% en el que ni nos acordamos de su nombre, ¿no? Y también pasa. Entonces nuestra tirada es cómo hacer que todos y cada uno de ellos y ellas pues puedan realmente lograr tener y generar este tipo tanto de vínculo como de conversación con los estudiantes. Y lo cuento porque también una realidad que tenemos es que
hay un ego muy particular, colegas, de quienes damos educación, clases en universidades. O sea, eso sin lugar a duda, ¿no? ¿Por qué? Porque somos muchas veces, o quienes están ahí, yo a veces me sorprende por qué estoy en esa posición y el síndrome del impostor es grande, pero pues bueno, se Anhelamos nos ser considera... duques o duquesas. Exacto. Se nos Que lo considera decíamos antes. expertos y expertas, ¿no? Estamos ahí para dar el conocimiento, para impartir lo que sabemos, que son palabras con las que yo me conflictúa mucho en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero, por ejemplo, les cuento también, digo, experiencias que hemos tenido con, no voy a decir nombres porque quizás las conocen, pero con una prestigiosa universidad que hace temas de derecho en esta ciudad, en este país, y pues trabajando con uno de los grupos que tuvimos, hubo un profesor que había sido también líder de esa institución, tiene 80 y tantos años, y de él decía que pues, muchas veces le costaba, le dolía esto de que los estudiantes no estaban leyendo, que quizás hacía una pregunta y había un gran silencio, que de repente sentía que las y los estudiantes como que estaban ahí medio desconectados del tema, ¿no? Y después de haber pues aprendido que había formas de hacer preguntas que podían conducir a mejores discusiones, poder aprender qué cosas, como ahora que todos estuvimos estos 2 años en el chat, en Zoom, que podías utilizar el chat y que entonces ahí podías hacer una pregunta y en vez de que solamente alzaran la mano 3, 4, 5 personas, pudieras dar 2 veces la palabra y tuvieras que cambiar de tema, utilizando el chat tú podías de repente escuchar lo que 30 voces estaban diciendo y podías dar la voz de maneras muy intencionales en las cuales podías hablarle a la persona que ya sabes que estaba pensando en este sentido y quien estaba pensando de una manera completamente diferente y poder hacer que de esa manera entonces se detonara una conversación completamente diferente, lo cual habría sido imposible sin la tecnología que nos permitiera. No podemos leer mentes, no sabemos qué está detrás, los estudiantes no saben qué está pensando uno y qué está pensando el otro, pero de repente nos posibilitaba este tipo de nuevo aprendizaje, este tipo de nuevo medio, pues el poder hacer no solo más democrático, sino realmente más profundas ese tipo de discusiones y de debates, porque pues podíamos intencionalmente decir, oye, tú claramente no estás de acuerdo con ella y ella claramente no está de acuerdo acá, ¿cómo es que puedes llevar ese tipo de conversaciones? El punto es, y lo pongo como ejemplo pequeño, porque lo que dijo el profesor después de que terminamos, y me lo topé en un momento después, y nos dijo, oye, les quiero agradecer mucho porque genuinamente nunca había tenido una clase tan dinámica. Como que nunca había respondido tanto cuando hice un paso para atrás y les dejé hablar más a ellos. Ha sido la mejor clase que he tenido en mis más de 50 años dando clases, ¿no? Porque cambiamos, por lo menos, y creemos que eso sí ayuda, este cambio de mentalidad en el cual nos sentimos poseedores de toda la verdad a constructores de esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Este diálogo más y que pues se siente cuando uno lo está dando en clases y tiene esa oportunidad de hacerlo. De hecho, esto es una propuesta pedagógica muy propia de Harvard, ¿no? El trabajar con casos. Es decir, tú planteas un problema y los alumnos tienen que tratar de responderlo y el profesor lo que hace es coachearlos, ¿no? Orientarlos en esa búsqueda, no tanto el exponer y luego que repliquen el modelo de procedimiento con el que tú has encontrado una solución, ¿no? Se me está ocurriendo que hagamos una dinámica y nos aprovechemos de tu presencia y nos digas, bueno, a ver, ¿cómo podríamos innovar nosotros en nuestras clases? ¿O no te da tiempo en un minutito porque necesitas ir a nuestra clase, conocernos, conocer el temario? ¿Qué dirías así para convencernos? Pongamos que Carlos tiene un poder de decisión muy importante y tienes 2 minutos para que te contrate para que nosotros innovemos en las clases. ¿Qué ejemplos le darías? Un ejemplo fue el pasado que vi, o sea, ese como de utilizar el chat, en el cual estamos utilizando una tecnología que está súper disponible en una cosa súper contexta. Es el mismo cosa que siempre hemos hecho, en la misma pregunta, simplemente tenemos una manera diferente de obtener esas respuestas y de poder saber y abrir el micrófono a todo el mundo al mismo tiempo, lo cual habría sido imposible. Pero, por ejemplo, algo de lo que yo pensaba y que es algo que tenemos intuiciones, pero que hasta que alguien no te los aterriza, no es tan fácil de poder como materializar. O sea, entender los diferentes momentos de una clase. Tan básico como decir el inicio, esos 5 minutos que todos tenemos en el que ya sea en línea, híbrido o presencial, pues está llegando la gente, se está yendo, está sentando, te hablas un poquito con el al lado, das unos minutos a que la gente llegue y arrancas, ¿no? Todos, o sea, esos primeros 5 minutos
uno puede utilizarlos de una manera muy intencional para hacer 3 cosas y con simples preguntas, ¿no? Uno puede utilizarlos y hay protocolos que existen para eso y para eso pueden existir, pues, pero para generar comunidad. O sea, sí que bueno que uno llegue y que esté allá y esté platicando. En Zoom era muy incómodo porque pues ahí está todo el mundo apagado y seguimos esperando y hay un silencio y tal. Pero pues tú puedes hacer un par de preguntas donde les preguntemos que pues, aquí qué están leyendo, que no sea necesariamente la clase, qué series están viendo, qué escucharon ayer, qué cosa bonita les pasó, qué les preocupa. Preguntas que parecen triviales y que en esos primeros 5 minutos pueden ayudar mucho a generar comunidad, a conocernos entre unos y otros. A veces como estudiantes tampoco tenemos, y Marina nos contará un poquito más de esa experiencia, pero no conocemos totalmente a quién está sentado al lado de ti. Estudios generales es maravilloso en el ITAM porque creo que realmente si hubiera estudios generales en todas las universidades, otro gallo cantaría. Pero pues que existe eso. 2, poder hacer temas que se llaman como reactivación de conocimientos previos. Puede uno hacer una pregunta que ayuda a retomar lo que pasó la última vez y que no es una pregunta que se tenga que necesariamente responder, pero que puede ser alguna manera en la cual, y con esto le digo a la tercera cosa que se podría hacer, vinculas con lo que esté pasando en el mundo allá afuera, ¿no? En educación a mí me emociona mucho que siempre está más o menos en el debate. Oigan, acaba de cambiar el currículum. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vimos en esta noticia que salió a anunciar la flamante nueva secretaria de Educación? Esta cosa que está pasando. ¿Cómo es que esto interactúa con lo que estamos hablando y tratando? Muy bien, ¿verdad, profesor? Pero justo, ¿no? Entonces, es algo que parece muy trivial. Es algo que no implica cambiar radicalmente ni nuestro currículum, ni el tema, ni lo que estamos, sino utilizar de manera intencional diferentes tiempos. O sea, esa es una manera en la cual, por ejemplo, pudiéramos estar pensando nuestras clases y pensar en una pregunta y ya pasan 5 minutos y llega y arrancamos con nuestro siguiente tema. No tocamos nada más de lo que estaba, sino simplemente estamos entendiendo de una manera más propositiva e intencional los diferentes momentos que tenemos para aprovechar y profundizar en el aprendizaje y en la construcción de comunidad. Un poco, y siguiendo con las metáforas, sería como cuando en el fútbol se empezaron a contratar entrenadores que específicamente se dedicaban a el físico, ¿no? Hasta entonces, el único que llevaba el equipo era el exfutbolista retirado, pero en determinado momento se dijo, no, necesitamos a alguien que nos vea desde fuera y nos asesore en este otro tema colateral, ¿no? Bueno, les voy a dar una etimología que creo que a Carlos le va a gustar mucho antes de cederle a él la palabra. Y para ello anuncio, informo, porque nos lo callamos cuando sucedió por su modestia, pero hoy lo vamos a tener que decir. Hace unos meses a Carlos, nuestro querido Carlos, le galardonaron en el Senado de Francia por el proyecto La Ciencia en tu Escuela. Si quieres nos puedes platicar un poquito de ello o nos puedes platicar de lo que quieras, pero antes les voy a compartir la etimología de magíster, de maestro, de donde procede maestro, que tiene que ver con ser más que el otro. Pero, fíjense, magíster tiene que ver con más, el ícono de las matemáticas. Carlos, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias por todo. Encantado de estar contigo, Paul. Tú hablas de educación superior, yo también soy profesor ahí en el ITAM. Bien sabes que nos evalúan y todo eso. Tú puedes hacer, primero te hago una pregunta y luego voy a contar otras cosas, ¿sí? Tú puedes hacer, o tú crees que podrías hacer que un maestro que no está bien evaluado realmente salga bien evaluado. Sí, o sea, a ver, no yo, es que esa es la cosa bonita y eso es que creo que también está en el centro del aprendizaje, pues depende de él o de ella, ¿no? O sea, uno puede darle más herramientas, puede ayudarle a que piense diferente en su práctica, pero pues dependerá mucho de la persona que pues, realmente pueda o no, o quiera realmente implementar eso, ¿no? Eso diría yo. Sí, y yo creo que el proceso lo logra. Bueno, yo soy matemático y siempre, toda la vida, jalo para mi lado, ¿sí? Eso ya lo saben todos, ¿sí? Entonces yo aquí voy a hablar de enseñar y aprender ciencias. Y luego te voy a hacer una propuesta a ver qué es lo que te parece. Entonces yo aquí cuando hable de ciencias, evidentemente voy a hablar de, cuando diga ciencias va a ser ciencias y matemáticas. Debería de hacerlo al revés, cuando diga matemáticas van a ser matemáticas y ciencias, pero bueno.
Y cuando hable de tecnología, voy a hablar de tecnología e ingeniería. Es decir, que voy a hablar de las tres cosas que están más de moda actualmente, que son la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería, lo que llaman la educación STEM. La ciencia y la tecnología, según yo, son formas organizadas de conocimiento, pero muy diferentes. La investigación científica, y creo que debemos de llegar a eso, es indispensable para incrementar el patrimonio cultural de la sociedad y generar talento. Y el desarrollo tecnológico es necesario para resolver problemas socioeconómicos y generar riquezas. Uno es para generar talento, el otro es para generar riquezas. Por lo tanto, la ciencia y la tecnología son factores estratégicos para contribuir a un desarrollo social sustentable, para cuidar el medio ambiente, para mejorar la competitividad, para elevar la calidad de vida. Y aquí unos números que me dejaron con los ojos de plato, ¿sí? Porque se han hecho algunos estudios comparativos. Encontré estos de hace tiempo, pero son muy claros, ¿sí? En donde hablan de qué tanto se invirtió en ciencias y qué tanto cambió el ingreso per cápita. Entonces, el estudio comparativo es de 1970 a 2000. No importa, actualmente es igual de válido y van a ver por qué. La inversión en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB en México creció 2 veces en ese periodo. ¿Ok? En Brasil 4.5, en España 5 veces y en Corea 9 veces. Resultados. Y es clarísimo los resultados y además es algo muy importante. El ingreso per cápita se multiplicó en dólares corrientes, en dólares corrientes. En México, que invirtió 2 veces, en 3.8 veces. En Brasil, que invirtió 4.5 veces, en 6.3. En España, en 7.4 y España invirtió 5 veces. En Corea en esa época era un estado, un país que estaba como México, ahí estábamos igual de mal, ¿sí? Pero Corea invirtió 9 veces, ¿de acuerdo? Las gentes ganan 25.4 veces más ahora. Entonces, pues para mí es muy claro, sí, es decir, es evidente que es en la enseñanza y el aprendizaje donde están las soluciones, porque tenemos que tener, y vuelvo a jalar hacia mi lado, buenos científicos y buenos tecnólogos. ¿De acuerdo? Entonces, la solución de los problemas de orden socioeconómico prioritarios, y ahí estoy hablando de alimentación, de salud, de vivienda, de educación, de empleo, de energía reutilizable, en fin, todo lo que hay, ¿sí? Mejorará la calidad de vida de la población y requiere un acceso mayor al conocimiento y una mejor distribución de él, porque eso también es fundamental. Hay muchas gentes que la estamos apartando del conocimiento y más del conocimiento científico, que para mí es fundamental, ¿sí? Bueno, para terminar te voy a dar unos datos de la UNESCO. La UNESCO, hace un poquito de tiempo, sostenía la incorporación de sostenía las razones de por qué se debía de incorporar en edad temprana la alfabetización científica. Y esto, bueno, primero lo digo y luego te digo en qué año fue, para que veas cómo son vigentes las cosas, ¿sí? Y entonces decía que la razón es que la alfabetización científica a edades tempranas contribuye a la formación del pensamiento lógico a través de la resolución de problemas. ¿Suena bien? Mejora la calidad de vida, lo acabamos de ver. Prepara la futura inserción en el mundo científico-tecnológico. Cada vez es más importante meterse en eso. Promueve el desarrollo intelectual y sirve de soporte y sustrato de aplicación para las áreas instrumentales. Eso es lo que dijo la UNESCO. Pero lo dijo en 1983, hace 44 años. De esto hemos hecho muy poco. Yo añado 2 cosas, porque
No me puedo quedar callado nunca, entonces añado 2 cosas. Y lo que yo añadiría es que la ciencia disminuye la ignorancia y con eso el miedo debido a la misma ignorancia. Las magias, todo ese tipo de cosas, ¿sí? La ciencia lo disminuye. La enseñanza de las ciencias permite descubrir la enorme, gigantesca diferencia que hay entre la argumentación y la convicción, o la creencia y el saber. Son 2 cosas fundamentales. Bueno, te pregunto, eso es lo que yo digo de la ciencia y las matemáticas. Tu empresa, yo sé que ya la tienen así ustedes y que estudiaron para hacerlo a nivel de bachillerato, pero en un país como México, ¿no sería fundamental que se orientara a la educación básica y no a la educación superior, en donde ya están echados la mitad de los dados? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay grandes retos que tenemos en educación preescolar, básica, media superior, pero que eso no deja de ser cierto también en educación superior, cierto. Nosotros, la apuesta que hicimos y el por qué entramos en educación superior es porque también aprendemos muy diferente los jóvenes y los adultos a los niños y las niñas, ¿no? Y a quienes están en las primeras infancias. O sea, también hay que reconocer pues esas grandes diferencias que hay en el cómo ellos. O sea, hay una parte que sí puede ser una instrucción más directa, sobre todo de las matemáticas, que es innegable. O sea, si tú eres Leibniz, no se te va a ocurrir cómo aprender a derivar, pues, o integrar, ¿no? Pues ni modo. O sea, pues alguien te tiene que enseñar cómo hacer cualquiera de estas operaciones. Pero, o sea, más allá de eso, yo creo que la decisión que nosotros tomamos también era una que reconoce las grandes limitaciones que tenemos como país, porque también, pues estructuralmente, trabajar con educación superior nos permitía el diálogo con instituciones que son más consolidadas, y me río porque lo que pasa después es que aunque hay 13 subsistemas en educación superior en México, las universidades son solo 1 de 13 que existen y está muy fragmentado también. La realidad es que tenemos pues esta maravilla que es la libertad de cátedra y que es tan importante en nuestros países con los antecedentes que tenemos, y por lo que queríamos nosotros que trabajar con las y los profesores nos permitía entrar en ese lugar en donde realmente es que ocurren los procesos de aprendizaje, que es dentro del aula, ¿no? Ya sea virtual o presencial. Pero lo que pasa en educación básica y media superior es que hay una reglamentación, una norma completamente diferente. Hay actores como el sindicato que pueden ser grandes aliados y pueden tirar reformas como ya lo hemos visto. Y hay otro tipo de intereses también, porque en la construcción de un sistema educativo, de una educación pública, pues también viene de la mano la creación de la nación que queremos ser, de los ciudadanos que queremos tener, y que pues también eso hace que haya una tensión gigantesca en tanto los logros de aprendizaje que quieres lograr como los cambios ideológicos que puede haber entre una administración y otra. Entonces encontramos que empezar por aquí también nos permitía poder acotar mucho el área y el campo de acción que teníamos, algo que podía ser mucho más a mediano y largo plazo, versus pues que ahora se ha vuelto de moda esto, que en el 5º año de sexenio aparentemente es el mejor momento para hacer un cambio curricular, y pues yo pienso en las y los niños que están allá afuera y que para quienes están ahorita por graduarse de 6º de primaria, de 6º de prepa, han vivido ya por lo menos 4 diferentes modelos educativos. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? ¿Cómo están aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo? Cada tercer año les cambian todo, ¿no? Entonces también hay ese tipo de retos por los cuales como empresa tomamos esa decisión, y pues también entendemos nuestras infinitas limitaciones que tenemos y que quizás en un segundo, tercer, cuarto momento pudiéramos entrarle por ahí, pero fue por eso. Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. La pregunta sería, ¿qué es algo que les ha faltado en su educación o sienten que sigue faltando? Sí, los impuestos, yo creo. Yo tampoco sé Creo qué que hacer. trámites en general. Espérate, es que me voy a poner bien filosófico. Punto filosófico. Es que también, por ejemplo, a mí me molesta mucho el sistema en cómo se educa sexualmente a las personas. O sea, la educación sexual es muy carente aquí en México y, bueno, y en el mundo. O la educación hacia las drogas. O la educación hacia la igualdad de género. O sea, que es algo que se ve muy vago y no más por quedar bien. Y sí.
Bueno, yo estudié en Guerrero, entonces la educación luego no llega a ser tan buena. Y siento que algo que me ha fallado, que me gustaría haberlo retomado desde más chica, fue el inglés. Yo siento, sí, demasiado. Entonces siento que eso es lo que me falla y siento que en muchas zonas distintas de Ciudad de México es lo que falla también. Ok, bueno, una de las cosas que más he sentido de carencia en mi educación ha sido básicamente que he tenido que aprenderme las cosas de memoria y jamás me han pedido razonar las cosas, jamás me han pedido entenderlas y por lo tanto un problema que eso me ha traído a la actualidad es que básicamente no sé qué quiero hacer con mi vida porque al final de cuentas todo lo conozco por memoria, más no está como razonado o entendido como de fondo. Creo que es lo más importante que diría que le falta a mi educación. No sé, tal vez más trabajo en equipo. O sea, digo, el espacio laboral uno tiene que lidiar con mucha gente, no necesariamente la que te cae mejor. Y pues normalmente los trabajos en equipo uno tiene que pues hacerse, o sea, uno se hace con la gente que le cae bien y todo eso. Y pues así no es la vida real, ¿no? Entonces pues supongo que eso es algo que ha carecido en la educación. Sí, justo, igual yo creo que cómo llevarte mejor con las personas, en especial si no son tus amigos, o cómo llevarte bien con tu jefe cuando es un hijo de cosas así. Gracias. Y la misma pregunta para ti, Paul. ¿Qué sería algo que consideras en tu educación que ha estado flaco o débil? Uh-huh. Yo, y escuchando un poco de lo que las y los colegas allá afuera, los estudiantes piensan que ha sido deficiente de su educación, o sea, yo lo pensaba también así. Si tuviéramos, y creo que en el ITAM tenemos ese enorme de responsabilidad, saber que estamos formando a los líderes del mañana, ya sea en el sector privado, público, social, en los grandes académicos, y preguntáramos qué es eso que queremos que siempre aprendan. Yo creo que, y digo, no sé, porque escucho también de Carlos, y tiene toda la razón que las matemáticas y las ciencias son muy importantes, pero yo creo que para mí sería fundamental que fueran empáticos, que aprendieran, como decían, a trabajar en equipo, que tuvieran habilidades interpersonales e intrapersonales, que aprendieran a ser creativos, resilientes, etcétera, ¿no? O sea, esa es la gran, yo creo, como búsqueda de lo que estamos haciendo también, que es la formación y el desarrollo de competencias. A veces le llaman blandas del siglo XXI, ahora le llaman hard skills, ya no soft skills, pero o power skills, habían escuchado por allá afuera. Pero creo que eso no lo estamos totalmente logrando, y como en general no hablo en particular del ITAM, yo creo que el ITAM lo hace, evidentemente soy itamita pues, pero mucho mejor que otras instituciones allá afuera, pero genuinamente yo creo que esa es la gran deficiencia que tenemos, como bien lo decían los estudiantes. Y esa también es la gran deficiencia que tú crees que tuviste personalmente, si tuvieras que decir alguna. Que yo tengo enormes deficiencias personales por muchas cosas, pero ¿qué te habría gustado que te hubieran enseñado y no hicieron? Sí, o sea, a veces como digo, quizás de manera muy práctica me hubiera encantado que él me enseñara a pagar impuestos, a ser mejor con mis finanzas personales, a entender cómo funciona el gobierno, o sea, no el gobierno, vamos, estudio ciencia política, ¿no? Sí, ahí está, pero, o sea, como esa parte más, o sea, de las interacciones que uno puede vivir en gobierno, en la política, en una empresa, que también son importantes y que, pues creo que poca gente allá afuera nos enseña. Bueno, Margarita, pues sin duda es tu turno, porque por alusión, ¿cuál es la importancia de la educación emocional? Margarita, bienvenida. ¿Qué nos compartes hoy? Pues justamente ya me ganaste lo que tenía que decir, Paul, y me da gusto. Yo quería hablar desde la perspectiva de la psicología. La psicología tiene mucho que aportar a la educación y lo ha hecho durante décadas, cuestiones desde el desarrollo de los niños, de cómo funciona la parte cognitiva, la memoria, la capacidad de abstracción. Y en años más recientes hay mucho interés en esto que mencionaba Paul, ¿no? Lo que se ha llamado habilidades suaves o soft skills, algunos le llaman habilidades socioemocionales, educación positiva. Y a mí me parece fascinante. Lo definen de diferentes maneras, pero muchos hablan de cuestiones como cómo ser empáticos, cómo poder conocer, tener un vocabulario, saber gestionar nuestras emociones, cómo construir
relaciones satisfactorias y duraderas, cómo tomar buenas decisiones, cómo ponernos metas de una manera que sea más factible que las logremos. Esas son algunas de las habilidades socioemocionales. Y lo que me parece fascinante en la propuesta cada vez más adoptada es que no se trata de enseñar esto en vez de o a costa de aprender matemáticas, geografía, lenguaje, es además de, ¿no? Muchos hablan de una especie de trenza en la que ambos tipos de habilidades están integradas. Y lo que se me hace increíble es que algunos programas, por cierto, hechos por un colega mexicano brillante, que es tanto economista como psicólogo, Alejandro Adler, ha estudiado en diferentes países la implementación y los efectos de estos programas de educación positiva. Cuando se crearon se pensaba que efectivamente que iban a subir el nivel de bienestar o de felicidad de los estudiantes, y eso en sí mismo pues es un objetivo muy importante. Pero lo que ha sido sorprendente es que al integrar en los programas de educación este tipo de temas, no solo efectivamente los adolescentes y los niños reportan mayores niveles de bienestar, sino que mejora su desempeño académico en matemáticas y en lengua nacional en muchos países diferentes. Entonces eso realmente a mí se me hace muy, no sé, estimulante y esperanzador. Esto nos abre la puerta, muchas gracias Margarita, a esta cuestión de los modelos tradicionales o las innovaciones. Ahí, cuando estábamos viendo sobre qué temas tocar en este episodio, a mí me surgió una duda porque me puse a pensar cómo muchas de las formas en las que se nos enseña actualmente, algunas las venimos copiando desde la Edad Media, con la creación de la universidad y todo eso. Y si observas el mundo, en general la manera en que se enseña es muy similar por todos lados, o por lo menos en Occidente, que me llama mucho la atención, y cómo apenas hasta hace poco tiempo es que han surgido estos modelos completamente distintos como el Montessori o el nuevo sistema educativo en Finlandia, que está muy interesante. Y entonces me dio la curiosidad de por qué este sistema se ha mantenido tan fuerte y si consideras que va a seguir así o si se le irán integrando partes de estos nuevos sistemas educativos, porque también algo que a mí me llega a molestar un tantito es cómo tratamos de meter a absolutamente todos los alumnos en un solo sistema educativo y pensar que todos tienen que aprender de la misma forma, pero no encaja con la manera en la que estamos enseñando actualmente de forma generalizada. Entonces no sé si tienes alguna idea de eso. De hecho, complementando la pregunta de Marina, que creo que viene al caso, justamente hace unos días salía una noticia que decía que era alarmante como en Estados Unidos se habían dado los peores resultados tanto en matemáticas como en lectura este año, después de 20 años, ¿no? Entonces, es curioso como lo que se evalúa, lo que se valora en la educación son la lengua y las matemáticas, que es aquello que tenía una parte primordial ya en la cultura griega, con el trivium y el quadrivium, ¿no? En el trivium se enseñaba gramática, dialéctica y retórica, en el quadrivium creo que era aritmética, geometría, astronomía y armonía, ¿no? Entonces, esos dos factores continúan siendo y regresan, ¿no? Entonces, está la parte tradicional y cómo innovar. ¿Tú dónde te sitúas en esa tesitura que nos decía Marina? Buenas preguntas de ambos, y gracias Margarita, creo que estoy completamente de acuerdo también con lo que compartías sobre la importancia de lo socioemocional, ¿no? Digo, por ejemplo, ahí nada más como teoría de cambio de mucho lo que hacemos nosotros en Camino 21 tiene que ver con eso. O sea, nosotros pensamos que si tú cambias no quién está enseñando, ni lo que está enseñando, sino cómo lo está enseñando, es que tú puedes ayudar a desarrollar estas competencias. O sea, ¿cómo vamos a aprender a debatir si nadie te ha pedido debatir en la vida? ¿Cómo te vas a aprender a ser creativo si solo tienes que responder a un examen? ¿Cómo vas a aprender a ser resiliente si todo lo que... no hay un cambio o una innovación constante en la manera en la que estás aprendiendo y siempre se te ha pedido hacerlo de una misma forma? Entonces, creo que respondiendo a esta pregunta de Marina, me parece que hacia allá es donde podemos irnos moviendo un poco, ¿no? Sí hay una necesidad, y ahí lo hablo desde la política educativa, o sea, de pensar en un sistema. Jaime Saavedra, que es el director de Educación del Banco Mundial peruano, fue ministro de Educación allá.
Él habla además de que en educación o en un sistema educativo es un mito esto de que no sabemos cómo hacer las cosas bien. Claro que sabemos. Todos podemos pensar así en un gran ejemplo de una excelente escuela, la que sea, ustedes tienen en la cabeza alguna, ¿no? Dependiendo del país o todo, una excelente universidad. La duda en un sistema educativo no es cómo haces una buena escuela, sino cómo haces 115,000 buenas escuelas, ¿no? Y esa es una pregunta completamente diferente en la cual hay que pensar como en esa parte de innovación, cómo es que lo haces. ¿Qué tanto tú puedes, y respondiendo a lo que decía Javier, pues medir lo más medible? Es muy fácil medir si sabes leer, escribir, decodificar, hacer aritmética, pensar en términos más matemáticos. Es muy difícil medir qué tan bueno eres trabajando en equipo o tus capacidades de liderazgo. Entonces yo creo que también, o sea, ese es un poco ese huevo y la gallina en el cual pues estamos midiendo lo que es más fácil medir. Por eso nos vemos para allá y por eso hay que un estándar mínimo, ¿no? Eso nos ayuda a tener un lenguaje común en el cual nos podemos comunicar entre unos y otras y que también es pues importante el poderlo hacer en el momento en que estamos pensando y por eso yo creo que hacia se ha movido. Esos resultados terribles que tuvo Estados Unidos es porque lo miran. Aquí en México ni eso estamos haciendo. Me importaría muchísimo ver qué está pasando, pero también tiene que ver pues con esto que pasó con la pandemia. O sea, la pandemia y el cierre de las escuelas, realmente hubo una crisis que se acrecentó y nada más hizo más grande las brechas que estaban afuera, no porque la educación a distancia no funcione, sino porque no funciona cuando se hace mal. Y pues lo que pasó es que quien lo hace bien ya estaba haciéndolo bien desde antes y quien estaba haciéndolo mal, pues nada más se echó más para atrás, ¿no? Entonces, mucho, y yo creo que eso ha puesto otra vez esto que hablaba Margarita, de la importancia socioemocional. O sea, si fuera cierto que nada más con tener a los mejores docentes uno podría tener el mejor aprendizaje, aprende en casa, habría sido un éxito aquí en México. De repente tuvimos la posibilidad de que fuera él o la mejor bióloga o biólogo del país que estaba hablándole a nuestros niños para que aprendieran temas de biología. Claro. Pero pues se rompió esa bidireccionalidad de la que hablábamos antes, esa posibilidad de construirnos en comunidad y que estar interactuando que es tan necesaria para el aprendizaje, ¿no? Yo creo que eso mucho obedece a esos resultados que tuvo Estados Unidos. Carlos, ¿tú qué querías decir al respecto? Sí, tengo un par de observaciones. Yo creo que, aunque no les guste, se van a seguir enseñando matemáticas y se van a seguir enseñando lenguas, porque son las dos líneas formativas que tenemos en nuestra educación. No hay otras. Ahí eso es formativo y no hay otras. ¿Y cómo manejar las emociones? Representativas, nosotros espérame, tres, ¿eh? Espérame un momento, no he terminado. Lo que dices, no estoy nada de acuerdo en lo que dices que medirlo es fácil, porque en particular de lo que sí sé, que es de matemáticas, tú le estás enseñando a las gentes a ser abstractos, a razonar de manera abstracta. Medir eso no es fácil, no es nada fácil, ¿sí? Porque no les estoy pidiendo una cuenta. Medir su espíritu abstracto y cómo razonan, porque eso es lo que les estamos enseñando, porque si estamos hablando que son dos lógicas diferentes, les tienes que preguntar cómo están razonando para ir progresando en esas lógicas, ¿sí? Entonces no creo que sea tan fácil medirlo, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, no son las únicas áreas, las matemáticas y el lenguaje. Es indispensable tener las otras cosas. Y creo que si algo nos dejó la pandemia es que la parte social y la parte emocional es fundamental. Finalmente, creo que la educación, el problema que tenemos actualmente es que es masiva. Es evidente que si a mí me ponen a un alumno, yo te aseguro que lo saco de maravilla, ¿sí? A un alumno, ¿sí? Pero cuando tengo 30 alumnos a los que les tengo que enseñar ciertas cosas para que lo puedan aplicar, usar, entender y trabajar en otras materias, trato siempre de ser muy individualista. Y trato siempre para eso me sirven las evaluaciones, no para saber, bueno, entre otras cosas, para eso me sirven a mí las evaluaciones, para ver si este alumno requiere más atención aquí, allá, o tengo que ayudarlo de otra manera, ¿sí? Y ahí es donde, vuelvo a insistir, la piedra angular de la educación es el docente. Y creo que quedó clarísimo con todo lo de la pandemia. Bueno, ahí ya estás apuntando también un tema muy importante que me gustaría sacar a la palestra, que es este asunto de que sucede en México, donde a veces da la impresión de que a pesar de la educación no hay ese progreso social que tú indicabas, ¿no, Carlos? Que normalmente hay una correlación entre la inversión en educación
y el progreso social, el ascensor social. No sé si eso se cumple en todos los países. Y hay otra también pregunta vinculada con esto, que esta se la arrojo a todos, quizás más personal, y es, bueno, ¿cuál fue su mejor profesor y qué recuerdan de él? Marina, tú obviamente vas a decir que Rodrigo, Valeria, varios de los que han pasado por aquí. No, tú no te comprometas demasiado. ¿Los demás qué dirían? Bueno, ¿quién ha sido su mejor profesor y por qué? Yo te puedo hablar de eso. Yo fui muy mal estudiante. Ustedes fueron todos buenos estudiantes, ¿sí o no? No sé qué significa eso. Yo fui malísimo estudiante en el bachillerato, pero malísimo, ¿sí? Le tengo que agradecer a mis padres que me obligaran, porque si no, yo no estaría donde estoy, ¿sí? Entonces, sí me doy mucho cuenta de cuáles fueron buenos profesores y cuáles son las actitudes que tomaron hacia mí, por lo menos, porque fueron muy personalizadas. Y eso es lo que les hizo ser buenos profesores para mí. Personalización. Exactamente, los que me trataban como a todos los demás, era otro asunto. Y también eres especial. Quiero insistir en el hecho de la educación temprana, ¿sí? Porque ahí es donde se desarrollan las verdaderas aptitudes de los chicos y muchas de las selecciones que hacen los alumnos cuando ya llegan a la educación profesional, la hacen por descarte. Y eso es tristísimo. Y la hacen por descarte porque no tuvieron la preparación adecuada para poder elegir libremente lo que querían. Y entonces el dejarlos sin matemáticas los hace que les dejes sin una libertad menos. Margarita, tú aquí, a ti hoy casi no te hemos oído. No, ¿Qué nos dirías? me da pena que... Un poco, pero no tanto que como tal. no le hice una pregunta a Paul, que me quedé con ganas. Sí. Es tan difícil escoger, pero me vinieron a la mente así como los dos extremos de mi vida escolar, porque espero aprender toda la vida, pero mi maestra de primero de primaria, que enseñaba con un entusiasmo y creatividad y amor, y me enseñó a leer, y me inculcó el amor por leer, y hasta la fecha se lo agradezco. Y mi mentor en el doctorado, quien decía, fue en Estados Unidos, pero él decía que en alemán la palabra para tu asesor de tesis es Doktorvater, y de verdad fue así para mí. Realmente sentía que era algo más que un proyecto, que realmente le importaba yo como persona, y me presentó a colegas, a su network, a su red profesional, bueno, y obviamente su guía en la parte académica. Es decir, personalizado. También, exacto, tú lo resumiste mucho mejor que yo. Y entusiasmo y creatividad. Marina, ¿tú qué nos dirías? No puedo escoger a un solo profesor, pero en primaria tuve una... No seas políticamente correcta. No lo voy a hacer, eso bien nunca. retórica. Aprendiste bien retórica. Pero en segundo y tercero de primaria tuve una profesora increíble, y gracias a ella me convertí de chiquita en una devoradora de libros, y la tengo recordadísima, y nos tomábamos clase con ella y luego nos pasábamos el recreo con ella porque la amábamos, esta Silvi. Y en secundaria yo le tenía pánico a las matemáticas, y Emanuel Hinich me quitó el miedo por las matemáticas, hizo que las disfrutara mucho, y para cuando entré a prepa yo ya estaba muy bien con mates. Y un profesor de física en prepa también, increíble. ¿Y del por ITAM, qué? pues ya. Estás diciendo nombres, pero no la razón. Bueno, sí, creo que Emanuel también hicieron un grupo más chiquito de matemáticas, y justo también estuvo más personalizado, y me dejaba muchísimo que si tenía alguna duda, ya tenía clarísimo que podía llegar con él a cualquier hora a su oficina y preguntarle, y se pasaba conmigo el tiempo que yo necesitara hasta que comprendiera mi duda, así al pie de la letra, todita. Y eso me ayudó muchísimo a perderle justo como son luego tan abstractas las matemáticas, me costaba trabajo terminar de aterrizarlas, y con él le perdí el miedo, que yo creo que en matemáticas mucho nos inculcan este miedo como, es que son muy difíciles y todo eso, y una vez que te quitas ese miedo te das cuenta que no es que sea una materia más difícil que las otras, y ya es más fácil poder manejar con ellas. Y creo que el profesor de física, porque lo aterrizaba todo mucho, y hay ejemplos de la vida real y sus dibujos eran excelentes. Paul, tu turno. ¿Por qué te han marcado tus mejores profesores? ¿En qué? Voy a dar uno como
antes del ITAM, una del ITAM y uno después del ITAM, rapidísimamente, ¿no? En antes del ITAM, la profesora Tobián Berenberg, que me daba geografía, fue una profesora que me cambió la vida, porque me llegó a entender que pues muchos temas que están allá afuera dependen no solamente de una manera objetiva de verlo, sino desde dónde lo está viendo uno. Entender la situacionalidad propia para entender un contexto más amplio y aprender a pensar de una manera más crítica fue fundamental en lo que ella hizo. Por ella entendí por qué geografía está en la facultad de filosofía y letras, ¿no? Después en el ITAM, una profesora o educadora que no me dio clases, pero me enseñó muchísimo sobre la vida, y que en paz descanse, que es Pati Medina, que la verdad a mí me cambió la manera también en la que pues, yo me comportaba dentro del ITAM, y genuinamente creo que el que ella estuviera allá, pues a mí y a muchos itamitas que pasamos pues, muchos años por allá, pues nos cambió y nos tocó la manera en la que entendemos, su manera tan humana de entender todo esto y de poder pues, generar y crear una comunidad como la del ITAM fue fundamental. Y después, ahora en la maestría, allá en Boston, en Harvard, hay un profesor que se llama Human Haruni. Él es de origen iraní y da una clase que se llama The Politics of Teaching, ¿no? O sea, era la política del aprendizaje y era entender los procesos y las dinámicas de poder que se dan dentro de un salón de clase. Y lo más interesante de todo esto es que él, en su clase, era ausente, era una clase en la cual el docente no existía. Perdón Carlos ahí, pero justo para meter nada más ahí como una posibilidad de una pedagogía tan disruptiva en la cual tú entrabas y él no hablaba. ¿Qué pasa cuando desaparece la figura del docente? Y lo hacía, en una escuela de educación, en educación superior, en la maestría en posgrado, era un contexto muy particular, no creo que eso se va necesariamente con niños y menos en una educación temprana, ¿no? Pero, o sea, justamente un profesor que jugaba con la ausencia de la figura del docente, facilitaba procesos, las lecturas eran interesantes, hacía lo que él llamaba un syllabus on the making, dependía de cómo fueran las conversaciones, había elegido muy intencionalmente a todos quienes estábamos ahí, veníamos de todas las geografías, diversidades de sexuales, raciales, de género, pensar. Entonces construyó un ambiente que justamente ponía en entredicho y generaba esas tensiones. Entonces yo creo que ellas tres también fueron pues... Ay, te quiero contradecir de nuevo, lo siento mucho. Es decir, ¿el maestro preparaba su clase? Todos los días, muchísimo más que lo que yo he visto de todos. Siempre. ¿Te daba lecturas? Entonces no estaba ausente. Pues eso era lo interesante, ¿no? O sea, estaba ahí. A ver, entonces, físicamente no también estaba, pero no hablaba. No, es que... A veces los amigos... ¿Iba todos los días a su clase? Ahí estaba en su clase. Y siempre fuera también. Ok. A veces los amigos invisibles son los más importantes. Claro. ¿No? Bueno, creo que han salido muchísimas ideas, ¿no? Personalización, innovación, cambios en el aula, modular el centro del aula. Si tuvieran que añadir algo más para ir cerrando, porque aquí creo que nos podríamos pasar, tengo como 3-4 preguntas más que me gustaría hacerles, pero creo que me las voy a reservar para otra ocasión, porque seguramente tendrán nuestros oyentes también otras cosas que hacer, oír y aprender. Si tuvieran que resumir con palabras cómo podríamos mejorar la educación en general y en particular en México, ¿qué dirían? Pues menos alumnos por aula, mayor atención, personalización. Es la pregunta del millón. Yo creo que interacción, involucramiento, porque interacción, esta parte a mí me cuesta muchísimo, y platicando con muchos compañeros, los profesores que solo hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y si bien te responden una duda al final, no le veo ni pies ni cabeza. Sé que en algunos contextos es importante, pero que eso sea la base, creo que no. Y el involucramiento, la verdad es que de los conocimientos que a mí más se me han quedado han sido los que yo tuve que generarlos, alguna clase de historia. Lo que más recuerdo fue la presentación que tuve que dar sobre la unificación alemana, porque fue la que me tocó hacer a mí, y de los proyectos, en general esos son los que a mí se me van quedando,
Y no creo que puedas hacerlo de solo proyectos y que todo lo tengas que estar generando tú como alumno, pero sí creo que es una parte importante esa y que haya interacción entre los profesores y los alumnos. Ok, Marina propone interacción. ¿Carlos? Yo quiero primero felicitar a Paul, porque estamos en un país que es un desierto en la educación. Entonces, cualquier granito de arena que se ponga es fundamental, ¿sí? Le dije que trabajara en educación básica, pero en donde trabajes en México y sobre todo con los líderes y las orientaciones que tenemos, no quiero hablar de la Secretaría de Educación ahorita, ni de la Secretaría de Educación, ninguna de las dos cosas, pero evidentemente cualquier cosa que se haga, y ahí es donde te felicito, pues va a ayudar a algo, ¿sí? Para correr un maratón, primero hay que Pues dar el primer paso, ¿no? Entonces, paso a paso. exactamente, sí. Entonces, te quiero felicitar con lo que estás haciendo. Muchas gracias. Margarita. Me uno a las felicitaciones, realmente me quedé con ganas de saber más sobre lo que hacen específicamente. Y bueno, a lo mejor suena contradictorio porque hablé de las soft skills, pero yo siento que en México hace falta mucho las hard skills básicas, como más rigor. Me frustra y me desespera ver cuánta gente que tiene preparatoria o más escribe muy mal, o sea, bueno, con muchas faltas gramaticales, se expresa de maneras poco claras. Algunos piensan que eso es ser como anticuado, pero yo sí creo que falta como nitidez y claridad en el pensamiento y la expresión, que creo que son una parte importante de muchas cosas, ¿no? Yo en eso también me sumo a Margarita y un poco en contrapunto a lo que decía Marina antes, quizás porque me tocó estudiar en otra época, pero los profesores brillantes que yo tuve hablaban. Ni tan solo utilizaban la pizarra. Pero debo decir que tuve grandísimos profesores en la Universidad de Barcelona en filosofía y en México también, ¿no? Se me vienen a la cabeza en Barcelona Felipe Martínez Marzoa, que no llegaba con un papelito así, y seguramente es uno de los mejores filósofos actuales vivo. Y en México tuve a Alfredo López Austin, que falleció también hace un año o así, y es muy, muy querido en México en antropología y pues él hablaba y escuchaba, él escuchaba muchísimo, pero no eran clases, a veces te tocaba exponer, ¿no? Pero había una presencia grande, ¿no? De hard skills también que decía Margarita. Paul, no sé si nos vas a compartir o eso es ya para más adelante, cuál es la llave, o más bien nos vas a sumar a tus proyectos en alguna ocasión. Todas las anteriores. Y sí, pues es que ojalá hubiera una respuesta correcta. Yo creo que todos lo que ustedes aportaron es fundamental. Yo estoy de acuerdo también con Marina, o sea, creo que mientras más agencia le demos a nuestros estudiantes, más los hagamos partícipes de sus propios procesos de aprendizaje, podemos lograr pues profundizar en eso que queremos lograr y formar mejores ciudadanos. Agradezco muchísimo, Carlos, Margarita, Marina, Javier, este espacio que me dieron para poder platicar un poquito más de lo que es la educación y genuinamente cómo podemos mejorar este país. Que escuchen este podcast. Yo creo que yo cada vez que los escucho sigue siendo también un aprendizaje gigantesco, palabra a palabra, ¿no? Entonces, felicidades por eso. Muchas gracias. Pues fíjense que va siendo hora de despedirnos, entre otras cosas porque yo tendré que partir mañana aquí en España, ya son las 11 de la noche y mañana me tengo que ir a otra ciudad a celebrar el cumpleaños de mi sobrino y mi sobrina. Y les digo esto porque mi mamá, la abuela del niño, lleva días diciéndole a mi sobrinito, que cumplió 7 años, que ha llegado a la edad en la que uno tiene uso de razón. Ay, qué bonito. ¿Qué es esto del uso de razón y qué tiene que ver tanto con la educación? Pues buscando entre textos bellos nos topamos con los Huehuetlatoli. ¿Qué son esto de los Huehuetlatoli? Son los cantos de los viejos o los viejos cantos que los nahuas declamaban a sus hijos e hijas cuando estos se disponían a iniciar una nueva etapa. Por ejemplo, entrar al Calmecac. Y en uno de estos discursos, el Señor le decía a sus hijos, cuando estos ya distinguían, ya entendían, lo siguiente. Lo primero, entrad en la presencia de nuestro Señor. Tloque Nahuaque, el Señor que es noche y viento. Entrégale todo tu corazón y todo tu cuerpo. No desvíes tu pie. No hables dentro de ti. No digas nada dentro de ti.
No blasfemes en tu desesperación, que dentro del árbol, de la piedra, ve y oye nuestro Señor. Lo cometido, lo providente, algo dispondrá de ti. Lo segundo es que vivas en paz entre la gente. Respeta y reverencia a todos. No los ofendas con nada. No te pongas en nada contra ellos. No dejes de ser calmado, que digan de ti lo que digan, y acabes como acabes, no quieras vengarte. No como gran serpiente te levantes y soples encolerizada contra la gente, mas acógela con cariño, que te está mirando nuestro Señor y se enojará contigo y se vengará. Vive pues simplemente, que ya se te ha guiado, que ya se te ha preparado. Lo tercero, evita la ciencia vana. No andes presumiendo de tu ciencia vana en el mundo. No desperdicies la noche ni el día. Lo que más nos importa son nuestros propios huesos, nuestra carne, lo que nos fortalece, el sustento. Por él suspira. Ese pídele a nuestro Señor. Y pídele también lo que nos colgamos en el cuello y en la cadera. Piensa en eso día y noche en lugar de ocuparte en vanidades. Esto ha sido todo. Con esto cumplo con vosotros. Tal vez lo arrojéis por ahí. Tal vez no hagáis caso de ello. En todo caso, ya lo sabéis y yo he cumplido. ¿Quién de vosotros sacará provecho? ¿Acaso tú, el primogénito, el mayor, o tú, el de en medio, o bien tú, el más chico? ¿Serás tú el que observe, el que escuche, el de corazón? Con estos 3 consejos legados por los nahuas a sus hijos y hoy también a nosotros, nos despedimos. Recuerda, primero, todo es sagrado y misterioso. Segundo, vive en paz entre la gente. Y tercero, no pienses en lo superficial, piensa en lo esencial. Eso es tener uso de razón. Y en ello radique quizás la verdadera educación. ¿Una semana? Una palabra. Este programa no habría sido posible sin la colaboración y producción del Departamento Académico de Lenguas, también del Carle, Del Departamento Académico de Matemáticas, Del Centro ITAN de Estudios del Bienestar. Y la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y de Pablo, el amigo invisible que nos hace visibles. ¿Una semana? Una palabra.